Bien, seguimos conversando entonces con nuestros invitados sobre el Papa Francisco y los cambios que podrían introducirse o que ya se están introduciendo, por lo menos en el espíritu de la Iglesia. Decía Luis Solari que estos temas, digamos, fundamentales, no sé qué palabra utilizó, los que dijeron los papas los han mencionado como temas no negociables. Los temas no negociables. Esos son los términos que han utilizado los santos padres. Es un tema, eso no negociables, no es muy espiritual, es una cosa muy político, más terrenal, pero en fin, no se van a, digamos, el Papa no va a cambiar la posición de la Iglesia en esos temas. Pero, por ejemplo, el asunto de que los sacerdotes se puedan casar, por lo menos los sacerdotes del clero seglar, es decir, los que no pertenecen a congregaciones religiosas, que están mucho más, ellos sí, metidos en el mundo, digamos, entre la gente, tienen por lo tanto mucho más tentaciones, no viven en comunidad. Como los jesuitas, o como los de los Opus o lo que sea, o los franciscanos. Sobre este tema el Papa no ha hablado. ¿Creen ustedes que finalmente va a introducir esa posibilidad, digamos, de que pueda haber matrimonio? De hecho, la Iglesia tiene actualmente un problema, no sé si grave o no, tiene un problema actualmente porque hay muchos sacerdotes, ex sacerdotes, que, bueno, precisamente actualmente, bueno, viven ya con una pareja y qué sé yo. Por lo tanto, probablemente es un tema que hay que atacar, revisar y ver qué se puede hacer para resolver. Efectivamente, hay una gran diferencia entre el clero diocesano y la vida religiosa, efectivamente. Yo no sé si es uno de los temas no negociables. En todo caso, pienso que hay, en términos de moral, siempre se dijo que hay temas que son opinables. Bueno, San Agustín, santote de la Iglesia, decía, recuerdo esta frase que es muy iluminadora, dice: unidad en lo necesario, libertad en lo opinable, caridad en todo. Esa es una buena frase. Es una excelente frase, claro, porque explica, a ver, repítela, decía él, a ver si me sale de nuevo, unidad, como dije, unidad en lo necesario, libertad en lo opinable, caridad en todo. Claro. Entonces, es una frase que el contexto en el cual dice esto San Agustín es un contexto en el cual había que buscar la unidad, justamente en una serie de situaciones difíciles, en fin, donde había diferentes opiniones. Pero lo interesante de esta frase es que la caridad aparece al final como un criterio. No es solamente una enumeración de diferentes situaciones, no, la caridad aparece al final como un criterio de discernimiento. Por lo tanto, y creo que este Papa, precisamente, bueno, quizás por ser jesuita, también tiene una formación en lo que se llama el discernimiento, es decir, aquello que supone tomarse el tiempo, ponderar, pensar, consultar, etc. Y pienso que lo fundamental es que este criterio de la caridad pueda reactivarse en el magisterio de este Papa. Hay manera de ver, por su formación además, es un Papa que va a insistir mucho menos en la dimensión racional, la razón, que en el afecto. O sea, de hecho es un Papa que va a trabajar mucho más en la dimensión afectiva, que es muy típico de los jesuitas. Los jesuitas han sido formados, sobre todo trabajan todo lo que tiene que ver con el sentimiento, la afectividad, etc. No, los jesuitas también son muy racionales, También lo son. No voy a decir que no. Es una mezcla de Santo Tomás con... un sancochado, no. Esos son otro santo. Efectivamente, no voy a negar que hay racionalidad y hay mucho trabajo a nivel de investigación y qué sé yo. La escolástica de los jesuitas es muy conocida. Es cierto, ¿no? Ignacio hablaba además de la escolástica, en fin. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, una de las piezas clave de los jesuitas es lo que se llaman los ejercicios espirituales, y el título de esa obra, ejercicios espirituales, que es digamos, para decirlo sencillamente, una modalidad de hacer retiro, y el subtítulo es para ordenar afectos, ¿no? Entonces el cometido, digamos, de esos ejercicios de carácter espiritual... O para controlar afectos. No es controlar. Con lo que regresamos al tema de el celibato. Porque el celibato sacerdotal no es un dogma. No es un dogma. No es un dogma, es una cosa que se aprobó, una norma que se aprobó en algún, no sé si fue en el concilio de Trento, no recuerdo cuál, pero él no tiene más, digamos, más de 1000 años. Sí, no tiene más de 1000 años o sea que podría derogarse. Yo creo que es un tema opinable. O sea, en ese sentido creo que podría ocurrir. Es decir, es un tema polémico.
Efectivamente, es un tema polémico, pero es un tema al mismo tiempo opinable. Cada día tenemos muchas más investigaciones sobre Biblia, exégesis bíblica, que permiten entender cómo estaba constituido, por ejemplo, el grupo de los primeros apóstoles, los discípulos de Jesús, etcétera. Y esa constitución no era solamente de hombres. Cada vez, digamos, la investigación hermenéutica y exegética va avanzando en ese sentido. Claro, obviamente había mujeres, solamente que en esa época el papel de la mujer estaba menos destacado. Así es, digamos, estaba menos destacado. Entonces, por eso quizás no se registra. Así es, así es. Y bueno, de hecho hay algo que se registra porque aparece pues María Magdalena, que claro, es una discípula, es una discípula sin duda, no es un apóstol, ella sería demasiado quizás. Una amiga. Pero es una discípula, una amiga. Jesús era muy amigo de María, Marta y Lázaro, y va con frecuencia ahí, probablemente podemos imaginarlo yendo a su casa, ya que estamos en el Jueves Santo, yendo a su casa a comer o a saludarlo simplemente, ¿no? Y por lo tanto hay una presencia también femenina, y quizás también por eso el Papa insiste también en la presencia femenina en la Iglesia. En la comisión, esta comisión que acaba de nombrar, otro grupo de 8, en los casos de pedofilia, ha puesto allí no solo a caballeros o a sacerdotes, ha puesto especialistas en psiquiatría que son mujeres. Ha puesto 2 psiquiatras especialistas mujeres, una tercera que es tres mujeres, son 3 mujeres, un neuropsiquiatra. ¿Es una comisión? Es una comisión para los estudios de la pedofilia, no estudios, sino para ver cómo enfrentar la pedofilia y resolver, digamos, porque es un papa que ha decidido cortar por lo sano con este problema. Es una comisión muy interesante porque es una comisión constituida también por mujeres e incluso, por una de las víctimas de pedofilia, que es una cosa extraordinaria. No es solo un gesto político calculado, sino es un gesto realmente en el cual quiere utilizar este criterio de la caridad como criterio de discernimiento. Bueno, entonces nos lleva al tema del papel de la mujer en la Iglesia, que también se decía que eventualmente podría dar paso el Papa Francisco a la posibilidad de que las mujeres puedan ser sacerdotes, pero en fin, tampoco se ha mencionado. ¿Esto es negociable o no negociable? Esto también es centro del es opinable. Es opinable. Pero el Papa no se ha manifestado, no ha dado ninguna señal en esta línea tampoco. Los temas de alta controversia obviamente van a demorar tiempo en el caso de que, primero que habrá que ver las opiniones de todos los obispos, y segundo que el Papa, su primera acción es como que uno lo hacen pues presidente de una institución, de una organización, y lo primero va a examinar si esa organización como cuerpo organizativo está acorde con la marcha y el camino nuevo por el que hay que ir. Entonces, reformar la curia romana no es como que reformar la Coca-Cola, no, pues la curia romana tiene más de 40 organizaciones a su interior, entre academias, consejos, está reformando congregaciones, el banco también del Vaticano, ¿no? Obviamente eso era lo primero, ¿no? Ha habido lavado de activos y ha tenido que entrar a limpiar ahí. Solamente entre consejos, academias y organizaciones importantes tiene más de 40. Y de ahí vienen otras 30 y tantas, donde van desde la Biblioteca Vaticana hasta el Observatorio Romano. Entonces son como 80 organizaciones que hay al interior de la curia romana, que obviamente van a necesitar un cambio para ir a otra orientación. O sea, el capitán va a modificar obviamente muchas cosas al interior para que funcionalmente la iglesia se convierta en una iglesia que va hacia afuera y no hacia adentro, ¿no? Bien, yo les agradezco muchísimo su participación. Hay que resaltar, disculpa, la homilía del Domingo de Ramos. No es una homilía, es una homilía de apenas una página y un cuarto, donde él centra la pregunta: esta semana pregúntate quién eres tú ante Dios, quién soy yo ante Dios. Él dice: ¿eres como Pilatos, que se acomoda? ¿Eres como los fariseos? ¿Eres como Judas? O sea, en una carilla el Papa le está diciendo: mírate al espejo y mírate cómo eres tú con Dios. ¿Quién eres tú? Que es la pregunta central de los ejercicios espirituales, ¿no? De San Ignacio. Es: ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿no? Eso es una homilía tan breve y sucinta. Una sola pregunta. ¿La fe es una gracia de Dios?
Consideramos que es una gracia de Dios, pero por ¿Sí? otra parte, es una gracia, es un don, pero al mismo tiempo podemos trabajar nuestra fe, es decir, podemos formarla, podemos O educarla. sea que el ateo, digamos, no tiene la gracia de Dios. No, yo creo que tiene la gracia de Dios. El tema es que la fe es, digamos, es una suerte de simiente, es algo que existe en el ser humano, lo dice la antropología, lo dice, es decir, hay una, Mircea Eliade hablaba del homo religiosus, ¿no? Esta especie venimos con ese dato informativo, digamos, en el gen, pero hay que trabajar esa fe. Por otra parte, hay que educarla, y creo que este Papa, por otra parte, nos insiste de alguna manera también en poner los elementos para formar nuestra fe. Hay que trabajarse, hay que educarse, hay que leer, hay que, etcétera. Y por otro lado, he dicho hace poco que se va a encontrar con los ateos en el más allá. Sí, sí, O sí, sea sí. que de Bueno, alguna acá manera también. la fe Bueno, acá también. Acá también. Claro, lo que pasa es que Bueno. para esta pregunta tuya la metáfora es muy útil. Uno, en el momento de que es concebido, recibe un material genético material y, entre comillas, metafórica, un material genético inmaterial, que es el espíritu. Así como nuestros genes van a expresarse progresivamente, no siempre, con algunos estímulos, igualmente la fe es una expresión de estos genes inmateriales que están en el espíritu. Entonces hay gente que va a ser como la Madre Teresa y otros no. Y hay santos ateos también, como lo dice en La peste Albert Camus, ¿no? Santos ateos, o sea, también hay santos, o sea, ateos duda, que sí, tienen una personas que vida son- coherente, consecuente y que aporta a la sociedad. También creo que es importante. Humanistas Sí, antropocéntricos. conozco a algunos. Sí. Bien, muchísimas gracias por su A usted, participación. muchas gracias. En la hora N, agradezco mucho, realmente ha sido una conversación muy interesante, a mí me ha ilustrado bastante, espero que a nuestro público también. Hemos estado con el padre Rafael Fernández Hart y con el doctor Luis Solari. Vamos a una pausa y regresamos con un tema que algo tiene que ver con lo religioso, con la multiplicación de los peces, porque vamos a estar con la especialista en acuicultura de INMARPE, que ha encontrado la manera de cultivar la chita, es decir, de multiplicar los peces. Sí. Regresamos.